Nacional y fue por unanimidad. Quería saber tu opinión al respecto. Mira, una gran vergüenza en lo que se ha convertido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Es lo que antes era la antigua Asamblea Nacional, el mecanismo bajo el cual trataban de darle algún marco institucional a las arbitrariedades que el gobierno cometía. Ahora eso lo mudaron una vez que el pueblo decide con una mayoría absoluta darle las 2/3 partes de la Asamblea Nacional a la oposición, le quieren quitar las competencias a la Asamblea Nacional, trasladándolas a la Sala Constitucional, que está integrada por 7 personas, que todos tienen una procedencia política en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Todos han sido militantes, algunos de ellos diputados, otros miembros del gobierno nacional, y en definitiva lo que se están es pagando y dando el vuelto. Se ha convertido la Sala Constitucional en una especie de sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, y le están haciendo un grave daño a la democracia y a la libertad. Pero además se niegan a una ley que antes ellos solicitaron cuando Hugo Chávez estaba preso. Se niegan a una ley que además promueve la reconciliación entre los venezolanos, que se acabe la persecución política a quien piensa distinto, pero hace apenas una semana se reúne en Miraflores con el alto mando del ELN, una de las guerrillas terroristas que más muertes han causado en Colombia y que también han causado secuestros y muertes en Venezuela, que están vinculadas al narcotráfico y que están vinculadas con cualquier tipo de hecho delictivo. Bueno, a esa gente la reciben en Miraflores, pero son incapaces de establecer un diálogo nacional y una reconciliación con quienes, pensando distinto, hoy están detenidos o exiliados. Yo creo que es una aberración lo que está ocurriendo. El gobierno cree que esto le sale gratis y no se están dando cuenta que en definitiva el mundo entero se está dando cuenta que en Venezuela la democracia está en cuidados intensivos, que tenemos un gobierno con un talante autoritario muy alto y que además tiene el rechazo, yo creo que ya casi unánime, de un país que quiere vivir mucho mejor. Sí, mira, Tomás, te pregunto algo. La Sala Constitucional, hasta la fecha, con los pocos meses que tiene la Asamblea desde enero, ¿ha aprobado alguna ley o todas las han declarado inconstitucionales, todos los proyectos de ley que ustedes han propuesto? Todo lo que el Ejecutivo le pasa para que sea discutido, todo lo declara a favor del Ejecutivo y en contra de la Asamblea Nacional. Fíjate que ya hemos estado discutiendo leyes además que tienen un alto impacto social, como por ejemplo la ley para darle un bono de alimentación y medicina a nuestros pensionados y jubilados. Eso es un anhelo que tiene demasiado tiempo ya. Yo recuerdo que en marzo, el 11 de marzo del 2011 la llevamos con una marcha de pensionados y jubilados y ese día no quisieron discutir eso, sino que quisieron discutir la defensa del régimen de Gaddafi en Libia. Y 5 años después hemos llevado esta ley de nuevo y uno se pregunta, ¿qué está pasando que no le han dado el ejecútese? ¿Será que también la van a declarar inconstitucional? ¿Será que nuestros pobres mayores, adultos mayores, nuestros ancianos no van a poder tener ese bono para poder vivir mejor? Presentamos una ley para darle propiedad a beneficiarios de la misión vivienda y esa ley pareciera que es una ofensa al gobierno porque queremos hacer un país de propietarios donde la gente pueda ser dueño de su destino, donde la gente no dependa de las dádivas de un gobierno, sino que puedan forjarse un futuro y tener un suelo que puedan heredar sus hijos. Y pareciera que para este gobierno es mala palabra. Sin embargo, estoy seguro que todos ellos tienen casa propia. Bueno, ¿qué van a hacer? La van a declarar también inconstitucional. Hemos aprobado leyes tan importantes como la ley de amnistía y le dan ese golpe a la reconciliación de un país que lo que quiere es echar para adelante. A mí me decía alguien este sábado en una de las colas, que por cierto estaban haciendo colas ahí en Maternidad desde la noche del día anterior, era la 1:30 de la tarde del sábado y todavía no había llegado el camión con los alimentos para ese mercado del gobierno. Y uno se pregunta, ¿es esa la Venezuela que nosotros queremos? ¿Por qué el gobierno se preocupa más en ver cómo trancan las iniciativas de la Asamblea Nacional y no en ver cómo solucionan los problemas de los venezolanos? Ahí está la gran pregunta. Valga la redundancia, una pregunta, disolución del Parlamento en puertas. Te pregunto porque el doctor Escarrada la semana pasada dice que se podría reducir a 60 días el periodo constitucional de la actual Asamblea y que el presidente dijo que lo iba a evaluar con absoluta seriedad. Si el pueblo me acompaña, yo mismo la activaría. Revolución por el camino de la revolución. Y si no hay planes de rendición o acatan reglas o habrá insurrección general cívico-militar popular. Tengo entendido que eso tiene un proceso, que se puede proponer esta ley, pero después tiene que ser sometida a una votación. Estamos
con los pocos recursos, si estamos en emergencia económica, si ya votamos y si ya el venezolano votó, ya se eligió, como está constituida la Asamblea, vamos a volver a pasar por un proceso electoral? ¿Qué pasa? Eso se puede hacer cada 60 días, vamos a estar cada 3 meses en proceso. ¿Un país puede aguantar esto en una emergencia económica? No, es insólito que después de toda la crisis que estamos viviendo, se haga en cadena nacional, el presidente de la República utilice un abogado que hace apenas unos años decía que había que aplicar el artículo 350, que había que ir a una marcha del no retorno hacia Miraflores, que había que sacar al gobierno por la fuerza porque no era democrático, y que hoy entonces dice que se puede crear una enmienda para reducir el mandato de la Asamblea Nacional, que acaba de ser electa hace apenas 4 meses y que es la institución pública del país con la mayor legitimidad porque acaba de ser justamente elegida. Eso no solamente es una vergüenza, sino que es una demostración de cómo el presidente de la República ha tenido que usar a quienes antes eran sus enemigos porque ya no consigue sentido común en ninguna de las personas que tiene alrededor. Y a mí me da mucha pena con el señor Escarrá que sea capaz de promover esto. Ahora, si el presidente de la República tiene el poder para reducir o solicitar un referéndum para reducir el mandato a una institución legítima como esta, ¿cuánto y más nosotros entonces para promover una reducción del mandato presidencial? Nos están dando la razón entonces. Ahora, el problema aquí no es la Asamblea Nacional, Pedro. El problema aquí es el gobierno nacional, que no soluciona los problemas de la gente, que se han convertido en los principales adversarios del venezolano. Y por eso el referéndum revocatorio, que está en la Constitución, que tiene un tiempo para aplicarse, que es la mitad del periodo, no el año que viene, sino a la mitad del periodo, se convierte en el mecanismo ideal para que el pueblo pueda decidir su futuro y para que esa elección se convierta en una válvula de escape a esta olla de presión en la que se ha convertido Venezuela. Entonces, lejos de inventar cosas que no están dentro de las prioridades nacionales, el presidente de la República debería perder el miedo y contarse con el pueblo venezolano. Si el pueblo quiere seguir con las colas, viviendo como está viviendo, pues que vote por el peor gobierno que hemos tenido y que se mantengan. Pero si no, que promovamos un cambio de gobierno, que es lo más democrático que podemos hacer. Y ahí hacemos un llamado al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral está para promover la participación ciudadana, para garantizar los mecanismos democráticos y constitucionales, no para frenarlos y permitir entonces que el gobierno pueda ganar tiempo. Es darle la espalda al pueblo, es permitir entonces que esta olla de presión en la que se ha convertido Venezuela pueda estallar, es jugar al desasosiego. Y en los hombros del directorio del Consejo Nacional Electoral está la responsabilidad de la paz de la República, que en este momento necesita necesita una rendija por la cual poder expresarse. Y por eso, insisto, el referéndum revocatorio es el mejor mecanismo que podemos utilizar en este momento y para eso estamos abocados la gran mayoría de los venezolanos. Tomás, tenemos que ir a una pausa. Al regreso, es una pregunta que me ha hecho gente. ¿Qué pasó la semana pasada que algunos diputados se pararon, no hubo quórum y tenía que votar unas leyes? Si esto es así, ¿fue a propósito, no fue a propósito? ¿Nos lo puedes aclarar al regreso? Bueno, Tomás Guaripa, diputado y presidente de la Comisión del Poder Popular y medio de comunicación de la Asamblea Nacional. Ya regresamos con más para usted. Aquí en Conto y Pensini, Globovisión.